sí, sí, hablando un poco. ¿Perdón? Ah, ya no encontré. Encontré en el fondo, ya metido donde va la computadora, que nunca va ahí. Tenemos que esperar a este joven. Este joven le da semiología a usted. Sí. Allí es colombiano. El hermano es colombiano. No naturalmente, para eso no somos colombianos. Los dos fueron estudiantes míos de medicina. Pero el hermano fue más inteligente que él. Se dedicó a la medicina administrativa. No obrera, no jode con pacientes. Y él es jefe de él. Y este sabe más medicina que él. Fue mejor estudiante que él. El otro no pasa mala noche, este pasa mala noche. Y este joven se está poniendo cargo. Ahorita no va a tener un pelo igual que yo. Porque el trabajo de él es un trabajo muy demandante. Él trabaja en cuidado intensivo. Y ahí no se duerme. Y se vive en constante estrés. ¿En qué parte de la semiología ustedes están conmigo? ¿No han visto la semiología de ningún otro? Saber semiología es como saber conducir un carro. Si usted no sabe buscar las patologías, no lo va a encontrar. Gracias. Te estábamos esperando porque te veía injusto, pero después que te eso. Bien, ahí tenemos la hipoxia miocárdica, que tiene consecuencias y que termina con la muerte finalmente. Pero que también puede dar lugar a ritmo. Con todo esto llega finalmente aquí. Tenemos entonces lo primero que pasa cuando hay hipoxia, cuando hay degradación del suministro de oxígeno a los tejidos, es que hay metabolismo anaerobio. En ausencia de oxígeno, el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos de las proteínas se hace en anaerobiosis. Y eso ocasiona lógicamente formación de ácido láctico y de hidrocarburos. Gracias. Ácido láctico que da como consecuencia un trastorno ácido básico, ácido metabólico. Y se degrada el ATP cae. Y la primera consecuencia de la degradación del ATP, de la baja producción y de la baja utilización, la bomba sodio-potasio ATPasa se deteriora. Pero cuando la bomba sodio-potasio ATPasa se deteriora, entonces la utilidad de la bomba, para lo que la bomba fue
necesariamente ideada y utilizada, era para sacar el sodio de la célula y el calcio y entrar el potasio. Pero con el sodio tiene que salir el agua también por ósmosis. Y ambos fenómenos fracasan. La célula se hincha y se rompe, flota, estalla. Y esa es la primera gran consecuencia del deterioro del ATP y de la pérdida de la bomba. La célula se hincha y hay edema intracelular entonces. ¿Qué pasa? El potasio queda muy dentro de la célula, se hiperpolariza, el sodio intracelular no puede salir por efecto de la bomba, tampoco el agua, tampoco el calcio puede salir, el calcio intracelular continúa aumentando y todo eso da alteración del potencial de membrana con arritmia, edema intracelular, y entonces la disminución del ATP con el aumento de las proteasas y lipasas contribuye a la muerte celular. El otro ámbito es que la hipoxia miocárdica ocasiona aumento del metabolismo anaerobio con mucha producción de ácido láctico y aumento del hidrógeno intracelular que es consecuencia del ácido láctico. Eso produce desnaturalización de las cromatinas que son finalmente los cromosomas y hay entonces muerte celular. Esos son los cambios que ocurren en el corazón a medida que evoluciona un fenómeno de infarto. 1 a 2 minutos, los niveles de ATP descienden. La contractilidad no cesa, disminuye, se deteriora. No hay una contractilidad uniforme ni eficaz, tampoco. A los 10 minutos el ATP se depleta en un 50%, lo cual quiere decir que los potenciales de membrana cambian. Entre 20 y 24 minutos hay lesión celular irreversible. A continuación, entonces, ocurren una serie de fenómenos que terminan en las primeras 24 horas con necrosis de coagulación. Y edema, y ese edema hace que se produzcan entonces ruptura de los cardiocitos, explosión de los cardiocitos que podemos hacer con. En 5 a 7 días, el tejido es invadido por los macrófagos y naturalmente hay mucha reabsorción de tejido muerto. 7 días o más hay remodelado ventricular y a las 7 semanas hay fibrosis, cicatrización completa. Pero la parte que se murió, la parte infartada, no se recupera como cardiocito, como tejido original. Y lo que pasa ahí es que aparece un tejido de relleno. Los fibroblastos contribuyen a esto. El lugar donde se infartó es sustituido por tejido de relleno, tejido conjuntivo. Y ahí se forma una cicatriz. Bueno, sí, la cicatriz protege de la pérdida de sangre, del volumen de sangre del ventrículo cuando maneja la sístole o la diástole. El problema es el siguiente: la cicatriz no participa de la contractilidad. No participa. Cuando se hace un eco y se ve el movimiento del músculo cardíaco, se ve que esa parte no se mueve. Eso se llama discinesia. Discinesia muscular ventricular. Y cuando no se mueve esa parte, discinesia es la diferencia entre el que se contrae bien y el que no se contrae. Eso es discinesia. Y asinesia, recuerden que cinesis es movimiento, y la asinesia es la cesación de la motilidad en esa parte del tejido.
Cuando se deteriora la contractilidad, también se deteriora la compliancia. La compliancia es la distensibilidad. El llenado diastólico se deteriora. Y eso ocasiona una patología llamada aturdimiento miocárdico. El aturdimiento miocárdico consiste en que el corazón entonces comienza a defenderse. Un proceso donde hay baja eficacia contráctil para ahorrar el consumo de energía. Esa es una manera de defenderse. Eso precondiciona el músculo desde el punto de vista isquémico y eso lleva finalmente a un remodelado ventricular, donde cambia la estructura del cardiocito normal. Pero esto forma parte del síndrome del que hablamos, del síndrome isquémico, del síndrome coronario agudo, pero esto no forma parte del síndrome coronario agudo. Sin embargo, son dos tipos de angina que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Esta angina, este ángulo coronario, es más frecuente que este. Está diciéndonos nosotros cuando aparece que el músculo cardíaco está sufriendo los bajos aportes de oxígeno y nutrientes que deben proporcionar las arterias coronarias por placas de ateroma, básicamente, pero que pueden ser por coágulos también. Hay que diferenciar esto de esto. Angina estable, una angina cuyo ángulo dura menos de 30 minutos, habitualmente menos de 15. El episodio, y que aparece clásicamente con esfuerzos, con estrés. Ese es clásico, es típico. Aparte de esto, otra de las características que tiene es que mejora o desaparece con el descanso. Aparece con el esfuerzo y cuando el entorno es reposo, cesa. Eso hace el paciente que tiene ese problema instintivamente descansa para evitar el dolor, porque de continuar continúa la angina. Desaparece o mejora con el descanso y con el uso de nitroglicerina sublingual. Bien. Esto se puede manejar con el paciente ambulatorio, indicándole lógicamente medicamentos beta-bloqueadores e indicándole medicamentos vasodilatadores, nitratos, nitroglicerina, IECA, inhibidores de enzima convertasa. Pero esta angina hay que hospitalizarla. El paciente hay que hospitalizarlo porque el riesgo de sufrir un infarto es inminente. Esta angina característicamente tiene el siguiente cuadro. Tiene más de 30 minutos de duración. ¿Cuánto más? No se sabe cuánto más, puede durar mucho. Mientras más dura, la isquemia es peor. A más dolor, más isquemia. Si con mucho dolor o con más dolor hay más isquemia, son directamente proporcionales. Entonces, ya ustedes saben cuál es la conducta a seguir. Primero, suprimir el dolor. No, se hospitaliza el paciente. Otra característica, la intensidad del dolor es mayor
a la angina estable. Mayor. Otra de las características. El dolor o ardor aparece en el verso como es depósito. Cosa que no lo hace en la estable, no aparece como es depósito. Aparece en cualquier situación, descanso, reposo, movimiento, como quieras. Los episodios de dolor o ardor son más frecuentes que la angina estable. Ya ven ustedes las diferencias. El único punto coincidente entre ambas es que son producidas por isquemia. Pero ambas tienen dolor, naturalmente. Lo que cambia es la intensidad, la frecuencia del dolor. Entonces, otra de las características que no les dije, pero sí es preciso que tengan en cuenta, es que la nitroglicerina, los nitratos sublinguales, no son eficaces. Es refractario. Esta es la secuencia de eventos que pueden ustedes ilustrar qué está pasando desde el punto de vista clínico. Este vaso es un vaso normal, su luz, su endotelio, su miocardio, su epicardio. Pero aquí ya hay una placa de ateroma que ocluye un 60%, como ustedes pueden ver. Ahí entonces, eso podría dar lugar a una angina estable. Mientras el paciente está en reposo, hay suficiente flujo. Pero cuando el paciente entra en ejercicio que necesita más aporte de oxígeno y de sangre, no lo puede, necesita más espacio en la luz, ¿verdad? Al dolor. Disminuye el esfuerzo, disminuye el dolor. Aquí tenemos también una obstrucción coronaria fija grave. Esto también puede dar una angina inestable. Hay una obstrucción como del 90%. Y este paciente cuando hace esfuerzo tiene opresión. Atención, no siempre es dolor, a veces es opresión. El paciente dice que es como si tuviera un bloque en el pecho. Oprimimiento. Y característica del dolor es un dolor difuso. Cuando usted le dice al paciente clásicamente, señáleme donde le duele con un dedo. Él no puede señalar con un dedo. Eso es característica de la osteocondritis. Señalar con un dedo. Me duele en la unión costo-contrario. Pero aquí en estos casos, los dolores isquémicos son difusos. Son irradiados a hombro, mandíbula, cuello, estómago. Y tenemos aquí ahora la ruptura de la placa. Pero esa ruptura no fue completa. Esto puede dar tanto una angina inestable, como puede dar lugar subsecuentemente a un infarto sin elevación del ST. En la medida en que se continúe el isquemia. El coágulo, si ese coágulo se detuvo y no siguió avanzando, todavía hay espacio para la circulación de la sangre, pero aquí hubo un émbolo que ocluyó el vaso completo. Y eso es un infarto con elevación obligada del ST. Recuerden que el ST significa, no olviden eso, lesión. El grosor del músculo y ese es el infarto. Transmural se llama. Es importante que hablemos lo siguiente. Cuando tenemos una angina, podemos tener cambio en el electro, tenemos síntomas, pero no tenemos enzimas elevadas. Es decir,
hablar de infarto del miocardio, obligatoriamente tienen que hablar de elevación enzimática, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque siempre que la sarcómera, siempre que el cardiocito se necrosa, la creatina del músculo se degrada. La creatinfosfoquinasa, entonces, que es la enzima dependiente de la degradación de la sarcómera, aparece elevada. Un poquito más adelante vamos a ver los llamados biomarcadores, que son las enzimas. Bien. Hay un grupo de pacientes que son asintomáticos, entonces. ¿Cuáles son esos pacientes? Bueno, pueden ser asintomáticos los pequeños infartos, muy pequeñitos. Quizás no den síntomas. Quizás aparezcan como una sofocación que el paciente no. Pero habitualmente esto es de diabético. No durmió bien anoche. Esos ojos tan llorosos. No durmió bien anoche. Durmió mucho. ¿Cuántas horas? Pero tiene esos ojos muy agotados. O usted estudiando. Bien. La diabetes mellitus produce daños en la vaina mielínica de los nervios cardíacos y entonces puede haber infarto. Puede haber infarto grande, incluso sin dolor. A veces ese dolor y ese daño ocasiona muerte súbita. Otras veces uno se viene a dar cuenta que el paciente ha tenido un infarto cuando uno le hace un electro. Durante un examen físico, pero mire, usted tiene una onda Q, ahí eso es un infarto. Y entonces podemos decir que el paciente ha tenido un infarto antiguo. La Q patológica revela el antiguo evento. Esa arteria que está ahí, que nace de la raíz de la aorta, el lado izquierdo, es la coronaria el tronco. Y pasado algunos centímetros, ese tronco se divide en dos arterias, que son las circunflejas. Le da vuelta al corazón, le da la sangre a la cara lateral, a la cara inferior. Y la coronaria descendente anterior, exacto, que lleva sangre a la parte anterior de la cara anterior, a las 2/3 superiores del tabique y a la punta del corazón. Ahí se ocurrió y ocasionó todo esto. Ahí ustedes pueden ver una placa de ateroma. Esa placa es larga. Esto que ustedes ven aquí entonces es la sangre. Aquí estrechó tanto la placa que miren cómo quedó la obstrucción. En esos sitios de obstrucción es donde se ponen los stents. Ahorita vamos a ver cómo son los stents, que son los dispositivos mecánicos que se ponen dentro del corazón para desobstruir. En el infarto agudo del miocardio, entonces, ¿cómo son los síntomas? Bruscos, rápidos, de mucha duración, de mucha irradiación a toda la zona, cuello, hombros, mandíbula. En las mujeres es más frecuente la localización atípica
¿Dónde está una localización atípica? Por ejemplo, en la parte baja de la espalda, en la mejilla, en la mandíbula y el hombro derecho y el epigastrio. Cuando ustedes vean a una mujer en la emergencia con un dolor en cualquiera de esos sitios, no lo desprecien. Detengan a la paciente por espacio mínimo de 24 horas, porque aunque los electros y las enzimas inicialmente den normales, pronto se van a alterar, como ustedes lo verán más adelante. Paciente con infarto, usted le administra nitroglicerina y es insuficiente, sublugar. Y eso es común en todos los pacientes. El paciente sabe que está cerca de la muerte. Saben que está cerca de la muerte. Eso es común a todos los pacientes. Esas son las características del dolor. Grave, persistente, external, no cambia con la posición del cuerpo. Y hay dos efectos. El efecto de la catecolamina y el efecto de los vagos, de la acetilcolina. El efecto de la catecolamina es la taquicardia, la sudoración, da mucho estrés. El efecto parasimpático, la náusea, visión borrosa, debilidad, puede haber vómito incluso. Bien. Puede haber fiebre leve. A la ocultación, ¿qué vamos a encontrar? Tercer y cuarto ruido, que no son normales. Tercer y cuarto ruido. Cuando ustedes vean esto de protuberancia discinética, que quiere decir parte del miocardio que protruye y que se mueve no sincrónicamente el músculo contrayéndose, sino asincrónicamente, eso no se ve en un examen, ni con un estetoscopio, ni con un esgrima. Eso se ve en el ecocardiograma. Porque el eco puede ver el corazón en moción. Hay pericarditis porque hay derrame de líquido, de irritación del pericardio. El pericardio sufre, el cambio visceral básicamente. Y en los pulmones puede aparecer ronquis y pueden aparecer sibilantes y crepitantes cuando el infarto se está complicando con insuficiencia cardíaca. El miércoles, cuando nos toque la próxima clase, vamos a ver insuficiencia cardíaca. Ese es uno de los orígenes, pero que hay muchos orígenes. El principal origen de la insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial, la valvulopatia, pero el infarto también puede dar. Cuando un paciente llega a la emergencia y el médico lo está evaluando y tiene un infarto, hay una evaluación que se llama el KILI. Hay KILI 1 al KILI 4. Entonces, usted clasifica al paciente. En el KILI 1 no hay participación pulmonar, en el 2 tampoco, pero en el 3 ya hay estertores. Y en el 4 hay posibilidad de muerte en las próximas 24 horas.
Sí, en el 3 y en el 4 hay participación ya de insuficiencia cardíaca, hay fallo ventricular. Cuando la muerte del tejido cardíaco sea igual o superior al 40% de toda la masa o más, la muerte es segura. El paciente entonces va a entrar en fallo y el edema ventricular y va a morir. Esa es aquella persona que en el trabajo o haciendo ejercicio le da un dolor de pecho, arrancan con él al hospital, llegando al hospital se muere o se muere en el camino o se muere en la emergencia con cuidado intensivo la primera 24 horas. Vamos a ver el concepto de muerte súbita. ¿Qué se llama muerte súbita? Hay libros escritos de muerte súbita. Y yo tengo uno de ellos, nada más habla de muerte súbita. Muerte súbita es aquella muerte que se produce de origen cardiovascular en las primeras 12 horas de iniciarse los síntomas de un infarto. Es decir, ingresó ahora a las 8 de la mañana a la emergencia, llegó vivo, lo ingresaron en cuidado intensivo, pero ya esta noche en el curso de la tarde, con el curso de la mañana se muere. Ese muere súbito. No necesariamente quiere decir que me dio ahora y me quedé ahí mismo. Ese es muerte súbito, naturalmente. Pero dentro de las primeras 12 horas también se llama muerte súbita. Hay algunos autores que dicen que muerte súbita es de en las primeras 24 horas, pero lo más acertado es las primeras 12 horas. Esta es la patogenia. Ahí la tienen. La sucesión de eventos que se van produciendo desde la isquemia es extensa, que produce disfunción sistólica. ¿Qué es disfunción? Alteración de la función normal se llama disfunción. Disfunción sistólica, trastorno de la fracción de eyección, trastorno del volumen minuto, trastorno del volumen sistólico, así se llama. Y eso conduce a una disminución de la fracción de eyección y a un aumento del volumen TL sistólico que se llama volumen diastólico, lo que queda detrás del corazón como bombea. Atención, si aumenta la fracción de eyección en el corazón, disminuye el volumen sistólico. Si disminuye la fracción de eyección, aumenta el volumen telesistólico. El volumen telesistólico es el volumen que el corazón no eyectó al final de la cita, que es de 40 a 45% normalmente. Creo que ahí ahora tenemos que la fracción de eyección que normalmente, recuerden, es 60% o más del volumen diastólico, se reduce a menos de 50, a menos de 45, a menos de 40. Y el volumen telesistólico aumenta. La presión de llenado del ventrículo izquierdo entonces aumenta. El corazón no puede bombear todo lo que le llega ni lo que le llega. Se produce entonces un aumento de presión retrógrada. El ventrículo lo transmite a la aurícula izquierda lo transmite a las venas pulmonares lo llevan a los capilares. Y los capilares
están próximos los alvéolos, ahora van a filtrar líquido hacia el espacio intersticial que luego llega al alvéolo. Vamos a ver aumento de presión en el ventrículo izquierdo. Aumento de presión en aurícula izquierda. Aumento de presión en las venas pulmonares, que son 4, y sigue hacia arriba. Aumento de presión capilar, venocapilar. Salida de líquido al espacio intersticial. Ese líquido intersticial, entonces, aquí está el alvéolo, aquí el espacio intersticial y aquí está el capilar. Sale el líquido de aquí hasta aquí y el líquido de aquí hasta aquí. Lo que pasa con el alvéolo, entonces, que comienza a llenarse de líquido de la sangre. Si hay eso, no hay difusión de oxígeno ni de CO2. El paciente va a tener entonces un grado de hipoxia importante. A ver, entonces, este tipo de respiración. Siempre que ustedes tengan un paciente con un infarto, tienen que vigilarle la base pulmonar constantemente. Porque si hay una cosa que produce estertores crepitantes y sibilantes, la base es el estertor. Ahí está el diagnóstico diferencial entre los tres. Las tres directrices que tiene el síndrome coronario agudo: angina inestable, infarto del miocardio sin elevación del ST, infarto del miocardio con elevación del ST. Atención, no hay elevación de enzimas, hay elevación de enzimas. Naturalmente las enzimas se elevan mucho más aquí, porque el daño es más extenso. El daño transmural, aquí el daño es localizado. Ambos producen dolor naturalmente. Y los biomarcadores, recuerden, no olviden, biomarcadores significa enzimas cardíacas. Los biomarcadores se van a alterar obligatoriamente. Pero hay una pregunta que yo quiero hacerme y hacérsela a usted. ¿Existe infarto sin onda Q visible en el electro? ¿Existe infarto sin elevación del ST? Sí. Hay infartos sin onda Q. Son raros, pero no son frecuentes, pero aparecen. Entonces usted se va a guiar por las enzimas. Guía por las enzimas. Si hay enzimas elevadas, inequívocamente hay infarto. Porque ustedes saben que las derivaciones del electrocardiograma registran la actividad eléctrica de una zona donde el electrodo está explorando. Si se produce en una zona que no está explorada por el electrodo, no va a haber onda Q, lógicamente no es así. De todas maneras, ahí están. Pero me interesa que esto lo tengan en mente. Siempre. No hay que revisar eso en una mascota de un dispositivo de celular para recordarlo. Eso lo debe de tener permanentemente grabado en la memoria. Eso debe ser una respuesta de usted automática cuando vayan a los hospitales y ya como médicos que lo hacen.
Ahí tenemos el diagnóstico del síndrome coronario agudo, pero en dos tipos nada más. En la gira inestable y en el sin elevación del ST. No está incluido con elevación del ST en la figura que está ahí. Recuerden, si no se lo dije a ustedes, probablemente, pero vale la pena que se lo diga, porque a veces se lo digo a un grupo, a veces no se lo digo y son 3 grupos. Onda T invertida, simétrica, es una onda isquémica. ¿De isquémica? Isquémica. Un ST alterado puede ser hacia arriba o hacia abajo. Puede haber supra nivel o puede haber infranivel. Se llama eso isquemia, perdón, lesión subendocardica o supercárdica. Sub por debajo. Y Q. Q patológica. Q siempre van a ver en los electros. Q patológica. Es una Q que al paso de las horas y de los días se profundiza, se hace grande. Es una Q empastada, no es de inscripción nítida, sino empastada. No es esta Q, pero uno ve la inscripción nítida. Ahí tienen entonces el infradesnivel, isquemia suendocárdica, isquemia suendocárdica. Y ahí tienen ustedes entonces una imagen de un infarto en las primeras horas, como, ¿saben cómo se llama ese punto? A ver, donde termina la onda S y donde comienza el ST. ¿Cómo se llama ese punto? ¿Perdón? Punto J. Punto J, punto Javier. Ya no lo voy a olvidar porque usted va a decir, carajo, Javier se está apropiando de un punto que no le corresponde. ¿Qué se llama punto J? ¿Qué es punto J? Anótenlo. Final de la onda S. Ustedes lo pueden ver, final de la onda S, porque la onda S, el final de la onda S, es coincidente con la línea isoeléctrica proyectada. E inicio del segmento ST. ¿Cuál es el segmento ST? El segmento ST es final de la S, inicio de la T. Y miren la T invertida tiene que ser picuda y simétrica. Profunda. ¿Y por qué le digo que tiene que ser simétrica y profunda? Porque hay T que son invertidas, pero son asimétricas. Entonces esas no son T. Esas son T asimétricas. Se le llaman T secundarias, generalmente a hipertensión arterial.
Es la primera alteración que aparece en el electro cuando hay hipertensión. Inversión de la T, que es asimétrica. Bien. Quizás, y sin quizás, esta es una de las partes que más ustedes van a tener que discriminar y aprender y no olvidar nunca. Eso que tú tienes, esa imagen que tienes ahí, es una clásica imagen del ST elevado. Esa es una lesión típica. Mira por dónde está el punto J. En caramba allá arriba. Aquí el punto J. Este infarto es de la cara inferior y también de parte de la cara lateral alta. La cara inferior del corazón la forman el D2, el D3 y el ABF. El V1 y V2, V1 y V2 precordial registran actividad en el septum interventricular. El V3 y V4 registran actividad en la cara anterior. El V5 y el V6 registran actividad en la cara lateral. Y si también están involucrados el D1 y el ABL en la cara lateral alta. Bien. Diagnóstico diferencial. Todos dan dolor. Todas las patologías que vamos a mostrarle dan dolor. En las características del dolor es donde va a estar el diagnóstico diferencial. En el síndrome coronario tenemos presión retroesternal, irradiación, gravedad, duración de las crisis. Hay alteraciones del ST siempre que no sea, siempre cuando es gravedad, a veces no aparece el ST modificado. Y vamos a tener entonces cambios eléctricos, pero principalmente van a tener enzimas elevadas. Pericarditis, da dolor también, pero es un dolor de características diferentes, a pesar de que es difuso, se modifica con la respiración. La inspiración profunda produce agudización del dolor. La sedestación mejora el dolor. Pero hay otra cosa. Hay cambios electrocardiográficos en todas las derivaciones. Hay cambios. En el infarto no. En el infarto hay algunas derivaciones comprometidas dependiendo de cuál sea el lugar del infarto. Hay un llamado a la ocultación de frote precordial. Frote. Suena como si usted frotara dos superficies de cuero. Se oye como un soplo, pero rudo. Así se oye, esa es la onomatopeya. Y hay elevación difusa del ST. En el infarto no hay eso, difuso. Aparece en todas las derivaciones. Y esta pericarditis aparece más en gente joven. Y generalmente se debe a un estado viral. Cuando usted le hace un ecocardiograma,
va a encontrar el pericardio, lo van a encontrar engrosado y van a encontrar mucho líquido pericardio. Disección aórtica. Este es un cuadro que hay que produce casi lo mismo que eso. Lo único que la disección aórtica, si usted no la piensa, no la diagnostica. ¿Cómo es? El dolor es en intensidad más fuerte. El dolor entonces es antero-posterior. Cuando usted toma la presión arterial en un brazo o en el otro, son diferentes, con mucho. Los pulsos son diferentes también, los radiales, los pédicos. Muy diferentes. ¿Y qué es la disección? Miren, eso todo es luz. Curso de la sangre en el endotelio. Y aquí se rompió el endotelio y la sangre comenzó a acabar otras rutas, otro cauce, y va disecando el endotelio del músculo liso, de la arteria. Eso llega, puede llegar a las renales y a la mesentérica. Cuando llega ahí, ocasiona la isquemia mesentérica con muerte del tejido intestinal, dependiendo si lo mayor o la menor. Y cuando llega a riñón produce entonces, cuando llega a las arterias renales produce fallo renal agudo. Lo peor que puede pasar en la disección aórtica es que se rompa, porque la pared ahora es más delgada. Entonces, tengo que hablar de la parte terapéutica, porque hemos hablado de la parte clínica, no hemos hablado de la parte terapéutica. De esta parte la vamos a ver, la parte terapéutica al final. Pero de esto vamos a ver la parte terapéutica ahora y de esto también. Pericarditis se maneja con AINES, antiinflamatorio no esteroideo. ¿Cuál? Diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, cualquiera de ellos, aspirina, ácido acetilsalicílico. Son antiinflamatorios. Atención, a ese grupo no pertenece el acetaminofén. El acetaminofén solamente es analgésico, no es antiinflamatorio. O sea, si usted está bebiendo acetaminofén es para el dolor, no para la inflamación. Entonces, usted le puede agregar al tratamiento de la pericarditis esteroides. Los esteroides son antiinflamatorios potentes, los más potentes. ¿Cuál antiinflamatorio? Prednisona. P-R-E-D. Prednisona. Con eso. La prednisona es oral y se le deben administrar entonces de 15 a 60 miligramos al día repartido entre dos. Siempre se dan con la comida, siempre, porque son muy irritantes, gástricos. Con las comidas. Una de las cosas que yo aprendí que
que siempre no olvido decírselo a ustedes es algo que aprendí en la escuela de medicina, de mis profesores que eran brillantes, no eran boy scout como ahora, ¿no? Era gente que se dedicaba a enseñar y sabían enseñar. Ahora cualquiera buscando dinero se mete ahí. Los esteroides son fármacos que mejoran todo y no cuidan nada. Mejoran todo, no cuidan nada. Eso es una navaja de doble filo. Los esteroides tienen muy buena aplicación cuando se necesitan, pero producen unos efectos secundarios que pueden ser desgastadores. Lo primero que cae es el sistema inmunitario. Esa es la propensión a las infecciones. Segundo, cicatrización de las heridas se retrasa. Los esteroides son catabólicos. Tercero, producen retención de sodio y agua. Producen edema. Cuarto, el efecto secundario más prominente es la necrosis avascular, aséptica, de la cabeza del fémur. Cuando ya llegan ese conocimiento, ortopedia, necrosis avascular y aséptica de la cabeza del fémur. Cuando hay esto, hay que hacer reemplazo de cadera al paciente. Eso se hace cuando se usan esteroides por largo tiempo. Tengo que aclarar eso desde ahora, porque no me gusta dejar las cosas para después. Los esteroides son los antiinflamatorios más potentes que se conocen, pero tienen muy poca acción en el cuerpo. Bien. Si usted está usando esteroides más de 2 semanas, tenga mucho cuidado cuando lo va a retirar. Vamos a ver la fisiología. Que todo se refiere finalmente a la fisiología. La glándula suprarrenal todos los días produce una cantidad de cortisol para la actividad y como elemento metabólico, porque contribuye mucho a la gluconeogénesis. Y es la hormona de la actividad. Tiene 2 ciclos, por la mañana mucho, antes de despertarse, en la tarde cae. Cuando usted utiliza esteroides, no el que produce la glándula, sino por fuera, y lo da al paciente, eso produce supresión de la glándula. La glándula no produce. Perdón. Ahora quíteselo bruscamente, retírenlo. La glándula no va a producir inmediatamente cortisol. Viene lo que se llama choque suprarrenal. Cae la presión arterial
Y si usted no le da esteroide al paciente, muere. Cuando ustedes estén utilizando esteroides en mucha cantidad, por muchos días, tienen que ir quitando los esteroides de manera progresiva. Si usted está utilizando 10 miligramos 3 veces al día, y usted el día, después de 2 semanas, eso se da con la comida. Prednisona. Si usted ya pasadas 2 semanas, usted lo va a retirar, tiene que retirarlo progresivamente. Comenzamos mañana con 5, 10 y 10. 3 días. 3 días. Luego vamos 5, 5, 10, 3 días más. Luego vamos 5, 5, 5, 3 días más. Va poco a poco suprimiendo la dosis. Y aquí puede pasar lo siguiente. O usted disminuye medio cada vez, o lo quita entero. 0, 5, 5, 3 días. 0, 0, 5, 0, 0, 0. Y entonces usted no va a tener sorpresa. Y va a ocasionar iatrogenia. Es el daño ocasionado por nosotros. Y el prednisona. Pero vamos ahora a la disección aórtica. Tratamiento. Beta bloqueador. Obligatorio. Hay que evitar que suba la presión arterial porque la presión arterial elevada agrava la disección. Y ante todo, debí decirle que el tratamiento preferible de inicio es clínico, no es quirúrgico. Beta bloqueadores, IECA, inhibidores de enzima convertasa, son vasodilatadores. Y esos vasodilatadores IECA son antihipertensivos, lógicamente. Ustedes le dieron antihipertensivo en fármaco uno, ¿verdad? Si yo le pongo 50 medicamentos diferentes aquí, antibióticos, IECA, ARA2, antagonistas de calcio, vasodilatadores. Yo le pongo 50 o 100, yo le digo, ¿cuáles o cuáles son los IECA? Los inhibidores de enzima convertasa. ¿Cómo me van a decir? Esos son por lo general terminan en PRI. Todo lo que tiene sufijo PRI. Y no hay ninguna excepción. El primero fue el captopril, ese es el referente. Captopril. Después están todos, enalapril, lisinopril, ramipril, tarantolapril, todos los priles. La mayoría de los fármacos se agrupan por familia y las familias tienen el sufijo. Por ejemplo, los tranquilizantes benzodiazepínicos terminan en PAN. Diazepam, clonazepam, alprazolam. Siempre, o si no es PAN, es AM. Y los inhibidores de receptores de la angiotensina 2, terminados en sartán, ese es el sufijo. Lo, sartán, cande, sartán,
Meprosartán, Valsartán. Dice una manera de reconocerlo, porque ustedes van a tener un sancocho en la cabeza de todo, ¿verdad? Y es preciso que ustedes lo distingan, y esa es una buena manera de comenzar así. Sin embargo, hay una familia de fármacos que no tienen un sufijo común, sino un prefijo. Y es el caso de unos antibióticos que se llaman cefalosporinas, que comienzan todo con cefa. Cefalexina, ceproxima, cefipime, cefa, ceftriaxona. Entonces ese es el prefijo. Cuando demos antibióticos vamos a ver eso bien claro, porque son muchos cientos de antibióticos. Bien. En caso de que el paciente no se controle con beta bloqueadores y con antihipertensivos, hay que evitarle entonces el mal mayor, que es la muerte súbita por ruptura o por disección de la renal o de la mesentérica mayor o menor, y es la intervención quirúrgica. El problema de la intervención quirúrgica es que tiene una mortalidad muy alta y se deja siempre para los casos peores. Embolismo pulmonar. Este es un diagnóstico que si no se piensa no se hace. Un coágulo sanguíneo se desprende de una extremidad y llega a los pulmones, como ustedes pueden ver. Puede ser un coágulo completo, puede ser un fragmento de coágulo. Y esto es un cuadro súbito de dolor unilateral de tórax con disnea, cianosis, hipotensión arterial, sudoración profusa, dolor de tórax. La disnea, naturalmente, la dificultad respiratoria, pero el dolor es unilateral, del lado del pulmón. Si es de los dos lados, pues dolerá los dos lados, pero generalmente es un lado. El diagnóstico se hace clínicamente, pero el diagnóstico definitivo se hace por ecocardiografía y tomografía axial computerizada, con contraste. ¿Qué vamos a ver en la ecocardiografía? Vamos a ver dilatación del ventrículo derecho. Vamos a ver hipertensión de la arteria pulmonar. A ver si recuerdan cuál es la presión de la arteria pulmonar en síntoma del diástole. A ver si lo recuerdan. La circulación pulmonar es una circulación de baja presión, diferente a la circulación sistémica. Entre 25 y 35 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar es lo normal. Pero cuando tengamos 40, 45, 50, 55, 60, 65, tenemos hipertensión arterial pulmonar. Ese es un signo de embolia, de tromboembolismo pulmonar. Entonces, por el eco uno puede llegar a esa conclusión, pero lo mejor es hacer la tomografía con medio de contacto. Bien. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Porque ahora vamos a la terapéutica. El tratamiento de la embolia pulmonar sería lo primero, anticoagulantes. Anticoagulantes.
Inicialmente anticoagulantes parenterales, heparina, en goteo continuo, pero ya después de 3 a 4 días podemos pasar a anticoagulantes orales. Si es a un pobre, warfarina. Warfarina es barata, problemática pero barata. Si es una persona que puede, un inhibidor 10A, inhibidor de la vía común que es el factor 10A, la coagulación. ¿Cuáles son los inhibidores 10A? Son 3. Apixaban, prenda la luz, por favor. Rivaroxaban, Edoxaban. ¿Se fijan lo que le digo del sufijo? Ustedes saben que el inhibidor es 10A. Cuando aparezca otro y ustedes no lo conozcan y salga otro que se llama Van, apellido Van, saben que es un inhibidor 10A. Porque eso no se hizo coincidencialmente, eso se hizo para que uno pueda identificar a qué familia pertenece, lógicamente. Bien. Ahora no vamos a tocar la dosis, eso lo vamos a aprender en cardiología. Porque no quiero llevarlo más lejos de lo que ustedes necesitan saber ahora. Si alguien me pregunta, se la pido, pero no voy a meter de eso. Ahora bien, la heparina tiene sus bemoles, tiene sus riesgos. El principal riesgo es el hemorragia. El segundo riesgo es la producción de una enfermedad que se llama trombosis inducida por heparina. Es un fenómeno inmunológico. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma heparina, al ser un anticoagulante, ocasiona entonces, cuando se agota el potencial dentro del organismo para interactuar con la heparina, se comienzan a formar coágulos. Y cómo uno se da cuenta que eso está pasando, la trombosis inducida por heparina, cuando aparecen coágulos nuevos, aún usando heparina. Ahí uno sabe. Entonces, cuando aparezca eso, usted tiene que quitarla inmediatamente. Poner otro tipo de anticoagulante que no sea heparina. Por eso ya lo hablaré en cardiología. Eso lo hablará la otra persona. Lo mejor es, si el paciente puede pagarlo, no comenzar con heparina, sino con heparina fraccionada, que se llama heparina de bajo peso molecular. Heparina de bajo peso molecular, HBPM. Y de esas hay varias, pero la más usada universalmente es la enoxiparina. Enoxiparina. Cuyo nombre comercial es Clexane, nombre más famoso. Marca de fábrica original. Ese medicamento se utiliza subcutáneo cada 12 horas. No le voy a dar dosis, pero la dosis es 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Se lo digo así, para por lo menos darle una dosis.
Después de 3 o 4 días le está utilizando la enoxiparina, porque hay también fraxiparina, ese otro, y fondaparinux, ese otro. Después de 3 o 4 días suspenden y dan entonces inhibidor del factor 10A. Si la hemolia, ustedes deben dar eso por 4 o 5 meses. Después se suspende, pero si el paciente es recidiva, hay que darle eso de por vida. De por vida. El principal uso de los anticoagulantes es la arritmia cardíaca más frecuente, que se llama fibrilación auricular. Lo más frecuente que hay. Mi corazón es sano y mi corazón es enfermo. Bien. Neumonía. Y para completar el tratamiento terapéutico, reposo, oxigenoterapia, tranquilizantes, medias de compresión, las extremidades inferiores. Bien. Podemos dar, si la presión se normaliza, vasodilatadores. Neumonía, este diagnóstico sí es fácil. Porque ese da dolor, igual que todo. Ese dolor es unilateral. Pero si la neumonía es unilateral, pero hay neumonías bilaterales. Las neumonías del COVID fueron bilaterales la mayoría. Y las neumonías por COVID eran por el virus, pero a veces era porque una bacteria se sobreañadía al cuadro. Entonces, la neumonía clásicamente da dolor, da temperatura elevada, excepto, siempre hay un excepto. La excepción que confirma la regla. Pacientes inmunodeprimidos, no hace fiebre. La fiebre es la alerta. Los pacientes inmunodeprimidos probablemente no van a tener fiebre, pero sí van a tener fiebre. Y lo otro que vamos a tener es clásicamente tos, con esputo, con expectoración, y el diagnóstico final se hace con el respiratorio. Si usted quiere ir más lejos, le puede hacer una tomografía o una resonancia magnética, pero con una radiografía más. ¿Qué vamos a encontrar entonces en la ocultación? En la ocultación podemos encontrar una variedad de ruidos como sibilancia en el área, roncus o silencio. ¿El tratamiento cuál es? Bueno, ya se sabe, antibióticos. Dependiendo de si es una neumonía adquirida en la comunidad o si es una neumonía nosocomial, que es hospitalaria. ¿Y por qué digo eso? Porque las neumonías de la comunidad son neumonías por estreptococo neumonía mayormente, o por aspergillus o hemófilos. Pero las neumonías nosocomiales son por 3 veteranas, que son el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumonia y
la pseudomonas aeruginosa. ¿Quieren saber cómo se distingue una neumonía que vive en la comunidad de una neumonía nosocomial? Clínicamente, toda neumonía que tenga 3 días de evolución fuera del hospital se llama en la comunidad. Y si son después de 3 días de estar incluida en el hospital, se llama nosocomial. En el caso de una neumonía, y eso apréndanlo ahora para que lo lleven a patología infecciosa, cuando hay tornarcácer, la neumonía no se tratan con antibióticos por cultivo. Nunca se hace cultivo de esputo. ¿Saben por qué? Porque en el esputo vienen bacterias de la vía superior. Y siempre hay estafilococcus, precisamente. Porque ahí hay de todo. Ahí. Y hay todo de la flora llamada Hasek, que son hemófilos, Shigella y demás, que son una cantidad de bacterias que hay en la vía respiratoria que son de las colonias normales. Bueno, chiquita, mira, el miércoles continuamos con esto, porque me he entendido demasiado. No debí, no debí. Eso le va a ustedes, los ayuda mucho. Nos vemos el miércoles entonces.